La conexión inquebrantable entre dos almas, forjada por el destino y probada por las vicisitudes del tiempo y la distancia, puede trascender la tragedia y el arrepentimiento, dejando una huella eterna en el corazón. Prometemos una inmersión profunda en las complejidades del amor verdadero, la resiliencia del espíritu humano y la belleza agridulce de los recuerdos, explorando cómo las decisiones de la vida y el destino tejen un tapiz de leitmociones que resuenan con la propia experiencia del oyente. Sus miradas se encontraron por primera vez bajo la lluvia, un presagio silencioso de la tormenta que sería su amor. No fue un encuentro cualquiera, de esos que la memoria disuelve con el tiempo. Fue un instante tallado en el mármol del destino, un antes y un después en la trama de sus vidas. Era una tarde de otoño en París, en los albores del siglo XX, cuando las calles empedradas aún guardaban el eco de los carruajes y el aroma a café se mezclaba con la promesa de nuevas historias. Alma, con sus 20 años recién cumplidos, paseaba por el jardín de las Tullerías, buscando refugio bajo un castaño centenario. Llevaba un libro de poesía en las manos, pero su mente divagaba, anhelando algo más que las palabras impresas. Su tía Isabel, una mujer de mundo que la había criado con un amor severo y una educación exquisita, siempre le decía que su corazón era demasiado grande para los límites de su pequeña existencia. La llovizna fina, casi una caricia, se tornó en un aguacero repentino. La gente corría, buscando cobijo. Pero Alma, absorta en sus pensamientos, apenas lo notó hasta que el frío caló sus huesos. Fue entonces cuando lo vio. Destino, como si una fuerza invisible lo hubiera guiado, apareció de la nada, ofreciéndole la mitad de su paraguas. Un gesto simple, casi trivial, que sin embargo encendió una chispa en el aire. Él era un joven artista, con la mirada profunda y el cabello revuelto por el viento, recién llegado de una pequeña aldea en Bretaña, buscando su lugar en la efervescencia parisina. Sus manos manchadas de tinta y arcilla delataban su pasión. La tía Isabel había advertido a Alma sobre los artistas. Almas volátiles, mi querida, incapaces de arraigo. Pero en ese momento, las palabras de su tía se disolvieron como el azúcar en el té. Se miraron, y en ese cruce de miradas, el mundo exterior dejó de existir. ¿Alguna vez han sentido esa conexión instantánea? Como si hubieran conocido a esa persona en otra vida, en otro tiempo, bajo otro cielo. Era como reconocer un fragmento perdido de su propia alma. Él le habló de sus sueños, de la luz que buscaba capturar en sus lienzos, y ella le contó de sus versos, de la belleza que anhelaba encontrar en cada rincón del mundo. Fue una conversación que fluyó como un río antiguo, sin pausas, sin tropiezos, como si hubieran ensayado ese diálogo durante siglos. Un anciano jardinero, testigo silencioso de la escena, sonrió con una sabiduría ancestral, como quien ya ha visto 1000 historias de amor nacer bajo la lluvia. Él sabía que algunos encuentros están escritos antes de que la tinta se seque en el pergamino del tiempo. Destino le dibujó un pequeño boceto en el margen de su libro, un retrato rápido de su perfil bajo el paraguas, con la lluvia cayendo a su alrededor. Un gesto espontáneo que Alma guardaría como un tesoro. El trazo era simple, pero capturaba la esencia de su alma, esa melancolía soñadora que la definía. Él le contó que había venido a París para estudiar en la École des Beaux-Arts, con un puñado de monedas y una maleta llena de esperanzas. Sus padres, campesinos humildes, apenas entendían su pasión, pero él sentía un llamado ineludible. Alma, por su parte, vivía una existencia más acomodada, pero igualmente constreñida por las expectativas de su círculo social. Su tía Isabel,
muy preocupada por el buen nombre de la familia, ya le había presentado a varios jóvenes de buena cuna, todos ellos con prometedores futuros en la banca o la diplomacia. Pero ninguno de ellos poseía la chispa, la profundidad que encontró en los ojos de Destino. La tarde se desvanecía, y con ella, la magia de ese primer encuentro. Se despidieron con la promesa de volverse a ver, una promesa que se sentía tan sólida como el puente de piedra sobre el Sena y tan frágil como el cristal, como el It's Obvious. Alma regresó a casa con el corazón latiendo desbocado, el olor a lluvia en el cabello y el recuerdo de una mirada que había encendido un fuego en su interior. La cena transcurrió en un silencio inusual, su mente reviviendo cada palabra, cada gesto. Su tía la observó con curiosidad, notando el brillo inusual en sus ojos. «¿Has visto un fantasma, Alma?», preguntó con una sonrisa. Alma solo sonrió enigmáticamente, sabiendo que había visto algo mucho más real y etéreo que cualquier espectro. Había visto su propio destino reflejado en los ojos de un desconocido. Los días siguientes fueron una sucesión de encuentros furtivos. En cafés ocultos, en galerías de arte, en los rincones más discretos del jardín de Luxemburgo, sus almas se entrelazaban con cada palabra, con cada mirada. Descubrieron un universo compartido de sueños, anhelos y miedos. Él le leía fragmentos de sus poemas favoritos, y ella le mostraba los bocetos que había estado guardando en secreto. Sus manos se rozaban accidentalmente, enviando descargas eléctricas a través de sus cuerpos. Era un amor naciente, puro y sin mácula, ajeno a las convenciones y a los dictados de la sociedad. Un amor que, como una delicada flor de invierno, parecía desafiar la lógica y la razón. La inocencia de esos primeros días era un velo que aún no se había rasgado, protegiéndolos de la cruda realidad que, como una sombra alargada, ya comenzaba a perfilarse en el horizonte. ¿Cómo explicar a alguien que no lo ha sentido? Esa sensación de que el tiempo se detiene, que el mundo entero se reduce a dos personas, a dos miradas que se encuentran y se reconocen. Era como abrir un libro que siempre habías sabido que existía, pero que hasta ese momento no habías tenido la valentía de leer. La ciudad, con su bullicio y su elegancia, se convirtió en el telón de fondo de su romance incipiente. Cada calle, cada plaza, cada puente guardaba ahora un pedazo de su historia. Los atardeceres sobre el Sena, pintados con tonos de oro y púrpura, se volvieron testigos silenciosos de sus promesas susurradas. La gente pasaba a su lado, ajena a la intensidad de su conexión, a la magnitud de lo que estaban haciendo. Pero para ellos, el mundo entero giraba en torno a ese amor, a esa promesa de futuro que sentían tan tangible como el aire que respiraban. Destino, con su espíritu bohemio y su pasión desbordante, era el contrapunto perfecto para la sensibilidad y la dulzura de Alma. Él la animaba a soñar sin límites, a desafiar las expectativas, a vivir con el corazón abierto. Y ella, a su vez, le ofrecía la calma y la estabilidad que él, un alma errante, anhelaba sin saberlo. Se complementaban como dos mitades de un mismo todo, dos melodías que, al unirse, creaban una sinfonía perfecta. Un amor que, desde el primer instante, parecía estar más allá de lo terrenal, destinado a trascender las barreras del tiempo y del espacio. Un amor que, sin embargo, pronto se vería puesto a prueba de la manera más cruel e inesperada. La vida, con su ironía inherente, a menudo teje los hilos de la felicidad con la misma mano que prepara las pruebas más difíciles. Y para Alma y Destino, la prueba estaba a la vuelta de la esquina, acechando en las sombras de un mundo que pronto se sumiría en el caos. Un día, mientras paseaban por el jardín de Luxemburgo, la conversación giró hacia el futuro.
Él le habló de un viaje que debía emprender, una oportunidad única para exponer sus obras en Roma. Ella, con el corazón encogido, comprendió que ese viaje significaba una nueva separación, más larga, más incierta. La promesa de un reencuentro se sintió, de repente, como un eco lejano, una melodía que se desvanecía con el viento. El miedo, esa fría mano que aprieta el alma, comenzó a instalarse en su pecho. ¿Sería este el principio del fin? ¿O solo un nuevo desafío para un amor que se sentía tan inquebrantable? Se despidieron con un abrazo que prometía más que 1000 palabras. Un abrazo que intentaba contener el tiempo, detener el inevitable avance de la separación. Alma se quedó sola en el banco del jardín, el boceto de destino en su mano, la lluvia volviendo a caer. Esta vez, sobre sus lágrimas silenciosas. El perfume de su amor, fresco y embriagador, se mezclaba con el aroma de la tierra mojada, un recordatorio de la belleza agridulce de ese inicio. Sabía que su amor era algo extraordinario, un regalo del cielo, pero también era consciente de que los grandes amores a menudo vienen acompañados de grandes pruebas. Como un delicado cristal, su conexión era hermosa, pero vulnerable a las inclemencias del mundo. Y así, con el eco de un primer encuentro resonando en su corazón, Alma comprendió que la felicidad, a veces, es una mariposa que se posa por un instante, dejándote con la nostalgia de su vuelo y la certeza de que el destino, caprichoso y esquivo, tiene otros planes que pondrán a prueba esa conexión, ese hilo invisible que unía sus almas. El destino, caprichoso tejedor de vidas, había hilado sus caminos para luego deshilarlos con crueldad. La promesa de un futuro juntos, forjada bajo el dulce engaño de un cielo estrellado, y la inocencia de un primer amor, comenzó a resquebrajarse con el primer rumor, un eco lejano de tambores de guerra que se acercaban inexorablemente. ¿Cómo podría un amor tan puro y naciente resistir la embestida de un mundo que se desmoronaba? La primavera de 1914, que había florecido con la promesa de un amor eterno para alma y destino, en aquella pequeña ciudad europea, pronto se vio ensombrecida por la inminencia de un conflicto que cambiaría el mapa del mundo. Y con él, el de sus corazones. Las conversaciones en los cafés ya no giraban en torno a la poesía o los sueños, sino a los titulares alarmantes de los periódicos, a las movilizaciones y a la inevitable llamada sí a las armas que resonaba en cada esquina. Destino, con su espíritu noble y su sentido del deber, sentía el peso de la historia sobre sus hombros. No era un hombre que pudiera permanecer impasible mientras su patria lo llamaba. La noticia llegó como un golpe frío, una estocada en el corazón de Alma. Destino sería movilizado. Sus planes, sus promesas susurradas al anochecer, todo se desvanecía como el humo de un cigarrillo al viento. Recuerdo vívidamente la tarde en que me lo dijo. Estábamos en nuestro banco habitual, bajo el viejo tilo del parque, el mismo donde habíamos compartido tantos silencios cómplices. Sus ojos, siempre tan llenos de vida, ahora albergaban una tristeza profunda, un reflejo del abismo que se abría entre nosotros. «Tengo que irme, Alma», susurró, y en esas pocas palabras se condensó el dolor de un mundo entero. No hubo gritos, ni reproches, solo un abrazo desesperado que intentaba retener lo irretornable. Era como intentar atrapar el agua entre las manos. Por mucho que uno se esfuerce, siempre se escapa. La despedida fue un adiós silencioso, cargado de frases inacabadas y miradas que lo decían todo. «Volveré», prometió, pero la incertidumbre flotaba en el aire como una niebla densa. ¿Volvería realmente? ¿Y si lo hacía, sería el mismo? ¿Sería yo la misma? La guerra no solo separaba cuerpos, sino que también desgarraba almas, dejando cicatrices invisibles que el tiempo,
a veces, no lograba borrar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Cada amanecer era un recordatorio de su ausencia, cada anochecer una invitación a la melancolía. La ciudad, antes un hervidero de vida, se volvió un lugar sombrío, poblado por sombras de hombres y mujeres que esperaban, que temían, que lloraban. Alma se aferraba a la esperanza como a un salvavidas en medio de un océano embravecido. Cada carta que llegaba, escasa y censurada, era un bálsamo para su alma herida, un hilo delgado que la unía a él. Pero la correspondencia era lenta, incierta, y a menudo los mensajes llegaban desactualizados, como ecos de un pasado que ya no era. ¿Cómo se mantiene viva la llama de un amor cuando la distancia no solo es geográfica, sino también temporal? La vida de Alma, antes luminosa, se tiñó de un gris monótono. Las risas se volvieron forzadas, los paseos por el parque, solitarios. Se refugiaba en la lectura, en la música, en todo aquello que pudiera transportarla, aunque fuera por unos instantes, a aquel tiempo feliz en que Destino estabas a su lado. Su madre, preocupada por su palidez y su tristeza, intentaba animarla, presentándole jóvenes de buena familia. Pero el corazón de Alma estaba sellado. Era como un jardín en invierno, esperando la primavera que quizás nunca llegaría. Un día, una noticia impactó a la familia de Alma. Su tío, un hombre influyente en la política local, había arreglado un matrimonio para ella con un comerciante adinerado. Un hombre respetable, pero sin la chispa, sin la pasión que había encontrado en Destino. Era una unión de conveniencia, un escudo contra la incertidumbre de la guerra y la precaria situación económica. Alma se sintió atrapada, como un pájaro enjaulado. ¿Cómo podría traicionar el amor de su vida? ¿Cómo podría casarse con otro hombre cuando su alma clamaba por Destino? La sociedad de la época, con sus rígidas normas y expectativas, no dejaba mucho espacio para el amor romántico, especialmente en tiempos de crisis. Las decisiones se tomaban por la supervivencia, por el honor familiar, por la estabilidad. ¿Era su amor un lujo que no podía permitirse? La lucha interna era feroz. Por un lado, el deber, la familia, la seguridad. Por el otro, el amor, la pasión, la promesa de un futuro que parecía cada vez más inalcanzable. Se sentía como si estuviera en la cuerda floja, con un abismo a cada lado. La presión era inmensa, y su corazón se encogía con cada mirada de su madre, con cada comentario sobre la buena fortuna que le esperaba. Un día, mientras paseaba por el mercado, Alma creyó ver a Destino. Su corazón dio un vuelco, un aleteo frenético de esperanza. Era un hombre alto, con el mismo porte elegante, la misma melena oscura. Pero al acercarse, la ilusión se desvaneció. No era él, era un desconocido, un reflejo de su anhelo, un cruel recordatorio de su ausencia. Estas pequeñas decepciones, estos destellos de esperanza seguidos de la cruda realidad, eran como pequeñas puñaladas que se sumaban al dolor de la separación. La guerra se prolongaba, y con ella, la distancia entre alma y destino se hacía cada vez más insalvable. Las cartas se volvieron más esporádicas, los mensajes más breves, como si la tinta misma se negara a plasmar el dolor de la espera. La incertidumbre era un veneno lento que corroía el alma, dejando a su paso un rastro de desesperación. ¿Habría olvidado Destino su promesa? ¿O acaso la guerra lo había transformado en un hombre diferente, ajeno a su pasado, a su amor? La mente de Alma se llenaba de preguntas sin respuesta, de escenarios posibles, cada uno más doloroso que el anterior. Se sentía como una hoja a la deriva, a merced de los vientos del destino. La espera era una tortura, una condena silenciosa que la consumía día tras día. A veces,
La desesperación la invadía por completo. Se preguntaba si valía la pena seguir esperando. Si ese amor, tan puro y tan intenso, podía realmente sobrevivir a la vorágine de la guerra, a la implacable marcha del tiempo. Pero entonces, un recuerdo, una imagen de sus ojos, de su sonrisa, de sus manos entrelazadas, la devolvía a la esperanza, a la convicción de que su amor era algo más que un simple capricho del destino. Era una conexión profunda, inquebrantable, que trascendía la distancia y el tiempo. Sin embargo, la realidad era tozuda. La guerra seguía cobrándose vidas, destrozando familias, y el mundo que conocían se desdibujaba ante sus ojos. El futuro, antes tan claro y prometedor, se había convertido en un lienzo en blanco, lleno de incertidumbre y de la amenaza constante de la pérdida. Alma se sentía como una espectadora de su propia vida, incapaz de controlar los hilos de su destino, a merced de fuerzas mucho más grandes que ella. ¿Cómo se reconstruye un futuro cuando los cimientos han sido arrasados? ¿Cómo se mantiene viva la esperanza cuando la oscuridad parece engullirlo todo? La respuesta se perdía en el eco de los cañones, en el silencio de las noches sin luna, en el anhelo de un amor que parecía cada vez más un sueño inalcanzable. La noticia del final de la guerra llegó con un alivio agridulce. La alegría por el cese de la violencia se mezclaba con la angustia de no saber. Destino no regresaba. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses. Los trenes llegaban repletos de soldados, algunos heridos, otros demacrados, pero él no estaba entre ellos. Alma, con el corazón encogido, acudía hasta la estación cada día, su mirada buscando desesperadamente una silueta familiar entre la multitud. Era como buscar una aguja en un pajar, una tarea que la consumía lentamente. La esperanza se desvanecía con cada tren que partía sin él. La sociedad, con su implacable reloj, no esperaba. El matrimonio arreglado por su tío se hizo inminente. Alma se vio frente a un abismo, la elección entre la lealtad a un amor ausente y el deber hacia su familia y su futuro. Con el alma desgarrada y sin noticias de destino, tomó la decisión más dolorosa de su vida. Se casaría, no por amor, sino por resignación, por la cruda realidad de un mundo que no permitía los lujos de un corazón roto. Fue un adiós silencioso a un amor que, aunque eterno en su corazón, se veía forzado a vivir solo en la memoria. La boda fue un evento sombrío para Alma. Vestida de blanco, su rostro reflejaba una tristeza que ni el velo más espeso podía ocultar. Cada palabra del sacerdote resonaba como una sentencia. Cada mirada de su nuevo esposo era un recordatorio de lo que había perdido. La vida siguió su curso, pero Alma sentía que una parte de ella se había quedado en aquel andén, esperando un tren que nunca llegó. Aprendió a vivir con el vacío, a sonreír cuando el corazón le dolía, a construir una vida sobre los cimientos de un amor que se había convertido en un recuerdo. No era la vida que había soñado, pero era la vida que le había tocado. Y en lo profundo de su ser, una pequeña llama de esperanza seguía ardiendo, alimentada por la memoria de un amor que se negaba ya a morir del todo. Y así, mientras Alma construía una nueva existencia, los ecos de aquel primer amor seguían susurrando en su alma, recordándole que, a veces, el adiós no es el final, sino el inicio de una espera que dura toda una vida. Cada atardecer, ella buscaría en el horizonte la silueta de un pasado que aún le susurraba al oído, una melodía melancólica que la acompañaría a través de los años, tejiendo un tapiz de recuerdos y anhelos que el tiempo no podría borrar. Aquella carta, amarillenta por el tiempo, guardaba el eco de una promesa rota y el perfume de un amor que se negaba a morir. Tras la abrupta separación, el mundo de Alma y destino se había transformado,
en un paisaje de anhelo y melancolía. Los días se arrastraban, cada uno un eco vacío del anterior, y la esperanza, como una flor frágil, parecía marchitarse bajo el peso de la distancia. Sin embargo, en medio de esa desolación, un tenue hilo de plata comenzó a tejerse entre ellos: la correspondencia. Las cartas se convirtieron en el único puente sobre el abismo que los separaba. Cada palabra escrita con la urgencia del corazón y la tinta de la nostalgia. Eran más que meros mensajes. Eran fragmentos de sus almas, enviados a través de kilómetros y peligros, portadores de promesas y de un amor que se negaba a ser olvidado. La primera carta de destino llegó inesperadamente. Un sobre tosco y doblado, con sellos de un país lejano y una caligrafía que Alma reconoció al instante, a pesar de que el tiempo y la distancia la habían vuelto casi ilegible. Sus manos temblaron al desdoblar el papel, el aroma de la tinta y el leve rastro de un perfume desconocido, quizás la esencia del lugar donde él se encontraba, invadiendo sus sentidos. Cada palabra era un suspiro, un lamento, una promesa. Él le hablaba de los campos de batalla, no con el heroísmo de los relatos, sino con la cruda honestidad de un hombre que anhelaba la paz y el consuelo de su amor. Le describía los atardeceres que compartía con la soledad, imaginándola a ella a su lado, y le juraba que cada estrella que veía era un recordatorio de su promesa de volver. Alma, por su parte, le respondía con la misma pasión contenida, pintándole con palabras el jardín que florecía en su ausencia, el eco de su risa en los pasillos de su hogar, la persistente esperanza que alimentaba su existencia. Le hablaba de su vida cotidiana, de las pequeñas alegrías y las grandes tristezas, intentando mantener viva la imagen de un hogar al que él pudiera regresar. Estas cartas a menudo tardaban meses en llegar, cruzando fronteras y sorteando la censura, pero su llegada era siempre un evento que transformaba la gris monotonía en un estallido de color y emoción. Eran como pequeños faros en la oscuridad, guiándolos a través de la tormenta. Con el paso de los años, las cartas se hicieron más esporádicas, la guerra y las responsabilidades de la vida adulta imponiendo sus crueles ritmos. Destino, herido en combate, fue trasladado a un hospital militar en una ciudad costera, lejos de su frente original. Alma, al enterarse a través de un amigo común, un antiguo compañero de destino que había regresado a casa con una cojera permanente, sintió que el mundo se abría bajo sus pies. Era una oportunidad, un resquicio de esperanza en el muro de la separación. Con una determinación que no sabía que poseía, y desafiando las convenciones sociales de la época para una mujer soltera, emprendió un largo y arduo viaje, convenciendo a una tía anciana para que la acompañara, bajo el pretexto de visitar a una pariente lejana. El viaje fue una odisea de trenes lentos y paradas interminables. Cada kilómetro un latido de esperanza y miedo. ¿Lo encontraría cambiado? ¿La reconocería? ¿Aún sentiría lo mismo? Al llegar al hospital, un edificio imponente y sombrío que albergaba el dolor y la resiliencia de cientos de hombres, Alma sintió un nudo en el estómago. Preguntó por él, su voz apenas un susurro. La enfermera, una mujer de rostro cansado pero amable, la guió por pasillos interminables, llenos del olor a desinfectante y el murmullo de lamentos. Finalmente, la detuvo frente a una puerta. Allí estaba él, recostado en una cama, su rostro pálido y demacrado, una pierna inmovilizada. Pero sus ojos eran los mismos. Al verla, una chispa de vida encendió su mirada, y una sonrisa débil pero inconfundible se dibujó en sus labios. No hubo necesidad de palabras, al menos no al principio. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, el tiempo, la distancia y el dolor se desvanecieron.
Era como si el mundo se hubiera detenido y solo existieran ellos dos. En esa pequeña habitación de hospital, se sentó a su lado, tomando su mano, sintiendo la calidez de su piel, la familiaridad de su tacto. Hablaron durante horas, susurrando recuerdos, compartiendo los silencios que solo dos almas profundamente conectadas pueden entender. Él le contó los horrores de la guerra, las noches frías y los días interminables, pero también la fuerza que encontraba en la imagen de ella, en la promesa de su amor. Ella le habló de su vida en casa, de cómo cada amanecer era una oración por su regreso, de cómo su ausencia había dejado un vacío que nada podía llenar. Durante los días que siguieron, Alma visitó a Destino cada tarde. Le leía en voz baja, le contaba historias de su niñez, le cantaba las viejas canciones que tanto les gustaban. La presencia de ella era un bálsamo para sus heridas, no solo las físicas, sino también las del alma. Era como si el amor tuviera el poder de curar lo que la guerra había desgarrado. Caminaban por los jardines del hospital, apoyado él en un bastón, sus manos entrelazadas, cada paso una victoria sobre la adversidad. Eran momentos robados al destino, burbujas de felicidad en un mar de incertidumbre. La esperanza, que parecía haber abandonado sus corazones, resurgía con una fuerza renovada, alimentada por la cercanía y la promesa tácita de un futuro juntos. Sin embargo, la realidad, como una sombra insistente, siempre terminaba por alcanzarlos. La recuperación de Destino avanzaba, pero con ella, la inminente llamada al frente de nuevo, o al menos a un puesto de retaguardia, lejos de Alma. Y ella, por su parte, no podía permanecer indefinidamente en la ciudad. Su tía comenzaba a inquietarse, y las habladurías sobre su prolongada estancia se hacían cada vez más fuertes. La sociedad, con sus implacables reglas, se cernía sobre ellos como una amenaza silenciosa. La última tarde antes de su partida, se encontraron en el jardín del hospital, bajo un viejo roble cuyas hojas empezaban a teñirse de otoño. El aire era fresco, y el silencio entre ellos, denso de emociones no dichas. Él le entregó un pequeño medallón de plata, grabado con sus iniciales, un objeto sencillo pero cargado de simbolismo. «¡Guárdalo!», le dijo su voz ronca. «Es una promesa. No importa dónde esté, mi corazón siempre estará contigo. Y volveré, Alma, lo juro». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Alma, pero eran lágrimas de amor y de dolor, de la certeza de que este reencuentro, tan esperado y tan breve, solo hacía más difícil la próxima despedida. Se abrazaron con la desesperación de quienes saben que el tiempo es un ladrón cruel y que cada segundo juntos es un tesoro que pronto les será arrebatado. Fue un abrazo que lo dijo todo. El amor que ardía inquebrantable, la promesa que se aferraba a la esperanza y la tristeza de un adiós que se sentía como el fin del mundo. Cuando llegó el momento de la despedida final, no hubo gritos ni súplicas, solo un silencio pesado, roto por el sonido de sus propios corazones, latiendo al unísono. Un beso, largo y profundo, que intentaba contener todos los sentimientos que las palabras no podían expresar. Un beso que sabía a sal y a promesas rotas, a amor eterno y a la amarga certeza de que el destino, una vez más, se interponía en su camino. Alma se alejó, sin mirar atrás, sus pasos pesados, el medallón frío en su mano, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Destino la observó hasta que su figura se perdió en la distancia, la imagen de ella grabada ese a fuego en su memoria, un faro en la oscuridad que sabía que lo acompañaría hasta el final de sus días. Fue un adiós que se sintió más definitivo que el anterior, un corte más profundo en la tela de sus vidas.
La esperanza, aunque aún latente, se había vuelto una brasa tenue, amenazada por el viento implacable del tiempo y la distancia. De regreso a casa, la vida de Alma volvió a su cauce, pero ya no era la misma. Los breves reencuentros, las cartas, el medallón que ahora llevaba oculto bajo su ropa, eran los cimientos de una fortaleza interior que nadie podía derribar. Había experimentado la plenitud del amor, aunque fuera por ráfagas, y esa experiencia la había transformado. Ya no era la joven ingenua que conoció a Destino bajo la lluvia. Era una mujer forjada por la espera y el dolor, pero también por la inquebrantable certeza de un amor que trascendía las barreras físicas. Aprendió a vivir con la ausencia, a encontrar consuelo en los recuerdos, a mantener viva la llama de la esperanza, aunque a veces pareciera una tarea imposible. Cada amanecer se preguntaba dónde estaría él, qué estaría haciendo, si también la recordaba con la misma intensidad. Y cada noche, antes de dormir, susurraba su nombre, enviándolo al viento como una oración silenciosa. Su amor, aunque separado por la distancia, se había convertido en un pilar inamovible de su existencia, una melodía constante en el fondo de su corazón. Era una prueba de que, incluso en la más profunda soledad, el amor verdadero puede encontrar la manera de persistir, de florecer en los rincones más inesperados del alma. Pero el tiempo, ese implacable escultor de destinos, continuaría su marcha, y con él las vidas de Alma y Destino tomarían caminos inesperados, cada uno marcado por la ausencia del otro, y por el peso de un pasado que, aunque dulce, empezaría a teñirse de la amarga realidad de lo inalcanzable. ¿Podría la memoria sostener un amor tan grande frente a la marea incesante de la vida y sus exigencias? Cada atardecer, ella buscaba en el horizonte la silueta de un pasado que aún le susurraba al oído, un eco persistente de lo que pudo haber sido. ¿Cuántos atardeceres más tendrían que pasar antes de que la verdad se impusiera sobre la esperanza? La melancolía se había convertido en una compañera silenciosa, tejiendo un velo sutil sobre la vibrante tapicería de su vida. Los años se habían acumulado como hojas secas de otoño, cada uno llevando consigo un trozo de aquel sueño compartido. La correspondencia, antes un bálsamo para el alma, un hilo de plata que unía dos corazones a través de la distancia, se había vuelto esporádica, luego dolorosamente silenciosa. La guerra había terminado, sí, pero sus cicatrices eran profundas, no solo en la tierra devastada, sino en los corazones que habían latido con promesas rotas. Destino había regresado, pero no a ella. Las circunstancias de la posguerra, las expectativas familiares que pesaban como cadenas invisibles, y la necesidad imperiosa de reconstruir vidas fragmentadas, habían tejido una red invisible, pero inquebrantable, que los mantenía separados. Alma lo sabía, lo sentía en el aire denso, en el peso de cada día que pasaba sin su presencia, una ausencia que dolía como una herida que nunca terminaba de cerrar. Su amiga Elara, siempre pragmática, con una sabiduría terrenal que a veces Alma envidiaba, le había dicho una vez: «Alma, el amor es como un jardín. Si no se riega, por muy fértil que sea la tierra, las flores se marchitan». Y Alma, a pesar de su espíritu romántico e incorregible, empezabas a entender la cruel verdad de esas palabras, una verdad que se adhería a su alma, como la escarcha, en una mañana de invierno. La vida, con su implacable avance, había forzado a Alma a tomar decisiones que nunca imaginó. Se había casado, no por el amor apasionado y arrollador que había conocido con Destino, sino por la necesidad de una estabilidad que el mundo postguerra le negaba a las mujeres solas. Su esposo, un hombre bueno y respetable, le ofrecía una vida cómoda,
un refugio seguro de las tormentas externas, pero nunca el fuego que Destino había encendido en lo más profundo de su alma. Ella había construido un hogar, había criado hijos con amor y dedicación, y en cada etapa de su vida, una parte de ella se preguntaba cómo habría sido todo si Destino hubiera estado a su lado. Era una pregunta que la visitaba en las noches silenciosas, cuando el mundo dormía y los recuerdos cobraban vida propia, danzando en la penumbra de su mente. Los hijos de Alma, ajenos a la profundidad de su melancolía, eran el reflejo de una vida que, aunque plena en muchos aspectos y llena de afecto sincero, siempre tendría un espacio vacío, una habitación con la luz apagada. Su risa, su inocencia, eran un bálsamo, pero no podían llenar ese hueco. Destino, por su parte, también había seguido su camino. Las noticias llegaban a Alma a través de terceros, fragmentos de una vida que le parecía ajena y dolorosa, como escuchar una melodía familiar tocada por una orquesta diferente. Se había casado también, había prosperado en su profesión, había construido una familia. Era la vida que se esperaba de él, la vida que la sociedad le había dictado, con sus normas no escritas y sus expectativas inquebrantables. Pero Alma se preguntaba si él, como ella, también miraba el horizonte al atardecer, buscando una sombra que ya no estaba, un eco de un amor que el tiempo había silenciado. ¿Habría noches en las que su memoria lo traicionaba, llevándolo de vuelta Siken a los días de su juventud, a sus promesas bajo la lluvia? Un día, años después, mientras Alma paseaba por el viejo mercado, un lugar bullicioso y lleno de vida, su mirada se detuvo en una mujer que llevaba un broche peculiar, idéntico al que Destino le había prometido regalarle en su juventud, un pequeño tesoro de plata con una esmeralda incrustada. Al preguntar con una mezcla de curiosidad y un temor helado, la mujer le dijo que era un regalo de su padre, un hombre que había sido un reconocido ingeniero. Era él. La revelación fue como un puñal silencioso, no de dolor físico, sino de una punzada aguda en el alma, una confirmación ineludible de que la vida de Destino había avanzado, y ella no era parte de ella. No hubo reproches, solo una punzada aguda de realidad, una verdad innegable que se posó sobre ella como una losa. El amor que había sido su faro, la luz que la guiaba en la oscuridad, ahora era un recuerdo lejano, hermoso pero inalcanzable, como una estrella que brilla con una luz antigua, cuya llegada a la Tierra tarda siglos. A veces se sentía como si viviera en dos mundos, el presente, lleno de responsabilidades y afectos genuinos, y el pasado, un reino etéreo donde ella y Destino bailaban bajo la lluvia, ajenos al tiempo y a la cruel realidad que los había separado. La cruda realidad se manifestó con una fuerza abrumadora un día de otoño, cuando Alma recibió una invitación. Era para la boda de la hija de Destino. No era una carta personal de él, no era un mensaje íntimo, sino un formalismo social. Una tarjeta elegante con caligrafía impersonal, que, sin embargo, le golpeó con la fuerza de un vendaval, arrancando de cuajo la última hoja de esperanza, que aún se aferraba a lo que Cassés a su corazón. Su corazón, que había guardado una chispa de esperanza durante décadas, una pequeña llama que se negaba a extinguirse, sintió cómo esa chispa se apagaba de golpe, dejando solo cenizas frías. Las lágrimas, contenidas por tanto tiempo, brotaron sin control, no por celos, no por envidia, sino por la profunda tristeza de un amor que nunca pudo ser, de un camino que nunca se bifurcó para unirlos. Era la confirmación final de que el reencuentro duradero, el sueño de una vida juntos, era una fantasía cruel, un espejismo en el desierto de su anhelo. El arrepentimiento la invadió, una ola amarga que la ahogaba.
¿Había luchado lo suficiente? ¿Habíase habido un momento, un cruce de caminos, en que una decisión diferente podría haber cambiado el curso de sus vidas? El peso del tiempo perdido era insoportable, como una losa de mármol sobre su pecho, aplastando su espíritu. Aquella tarde, sentada en el jardín, el viejo rosal que Destino le había ayudado a plantar en su juventud parecía marchito, sus pétalos caídos como lágrimas sobre la tierra. No era el rosal el que se marchitaba, era ella. Su vida, aunque llena de amor por su familia y de momentos de alegría, siempre estaría marcada por la ausencia de aquel primer y único amor verdadero. La melancolía se asentó en su alma como una niebla densa, una compañera silenciosa que la acompañaría hasta el final de sus días, un velo permanente sobre su mirada. Sin embargo, en medio de esa profunda tristeza, Alma encontró una extraña forma de paz, una serenidad que emergió de las profundidades de su dolor. Comprendió que el amor no siempre se trata de tener al otro a tu lado, de la presencia física constante, sino de la huella imborrable que deja en tu alma, de la transformación que opera en tu ser. El amor por destino la había moldeado, la había hecho la mujer que era. Sensible, soñadora, capaz de una profundidad emocional que pocos conocían y que ella misma apenas comprendía. Aquel amor, aunque no consumado en la vida cotidiana, en la rutina compartida, era real. Tan real como el latido de su propio corazón, tan tangible como el aire que respiraba. Decidió no asistir a la boda, no por resentimiento ni por amargura, sino para preservar la pureza de sus recuerdos, para no empañar la imagen idealizada de destino que habitaba en su memoria. Ella atesoraba el recuerdo de sus manos entrelazadas, de sus risas bajo la lluvia, de las promesas susurradas al viento en las tardes de verano. Esos recuerdos eran su santuario, un lugar sagrado donde el tiempo no existía, y donde ellos dos eran eternos, jóvenes y enamorados para siempre. La aceptación fue un proceso lento y doloroso, como el deshielo de un invierno prolongado, que poco a poco cede ante la primavera. Pero finalmente llegó, trayendo consigo una calma inesperada. El amor de alma y destino no había muerto, simplemente había trascendido la forma física, convirtiéndose en una parte intrínseca de su ser. Un susurro constante en el viento, una melodía que solo ella podía escuchar. Era una belleza agridulce, sí, como la última luz del atardecer, pero belleza al fin y al cabo, una que enriquecía su existencia. Y así, Almanat aprendió a vivir con la melancolía como una vieja amiga, una que le recordaba la profundidad de su capacidad de amar y la inmensidad de su corazón. Cada amanecer, cada atardecer, no buscaba una silueta en el horizonte. No anhelaba una presencia física, sino que sentía la presencia de un amor que, aunque invisible, era inquebrantable, una fuerza que la sostenía. El adiós no fue Sepich el final, sino el inicio de una espera que duraría toda una vida, una espera en la que el amor se transformaría, se haría más profundo y etéreo, pero nunca desaparecería, dejando un legado eterno en el corazón. Un testamento silencioso de una conexión que el destino, a pesar de sus caprichos, no pudo romper del todo. A veces, el adiós no es el final, sino el inicio de una espera que dura toda una vida. ¿Acaso el amor verdadero se extingue con la ausencia física? ¿O se transforma en un eco persistente que resuena en el alma? Un legado imborrable que moldea cada decisión, cada suspiro, como la brisa marina que, aunque invisible, esculpe la roca a lo largo de los siglos. Tras décadas de separación, de vidas tejidas con hilos distintos pero anudadas por un recuerdo común,
Alma y destino llegaron a comprender que su amor no había sido un capricho del destino, sino una fuerza fundamental que había redefinido sus existencias. La melancolía de lo no vivido se había transmutado, lentamente, en la serena aceptación de un legado intangible. No era una resignación amarga, sino una paz profunda, como la que se siente al contemplar un paisaje otoñal, donde la belleza de la decadencia anuncia un nuevo ciclo. Para Alma, los recuerdos de destino no eran meras imágenes descoloridas por el tiempo. Eran un santuario, un refugio sagrado, donde su amor permanecía intacto, ajeno a las inclemencias del mundo exterior. En las noches de insomnio, cuando el silencio del hogar se volvía opresivo y las sombras danzaban en las paredes, Alma se sumergía en aquel santuario. Recordaba el tacto de su mano, la melodía de su risa, la profundidad de su mirada, aquellos ojos que prometían un universo. ¿Cómo era posible que una persona, apenas presente en su vida física, pudiera dejar una huella tan profunda, tan indeleble? Era como un río subterráneo que, aunque no se vea en la superficie, nutre la tierra y da vida a todo lo que crece sobre ella. Así era destino para Alma, una corriente invisible que había alimentado su espíritu, dándole fuerza para enfrentar las adversidades, para levantarse cada mañana y encontrar un propósito. Su amor, aunque truncado por las circunstancias, se había convertido en el cimiento de su resiliencia. Cada decisión importante en su vida, desde la elección de su carrera como maestra, donde sembró la semilla del conocimiento en incontables mentes jóvenes, hasta la forma en que crió a sus hijos, inculcándoles valores de amor y perseverancia, llevaba impresa la sutil influencia de aquel primer amor. Se preguntaba a menudo si destino habría hecho lo mismo, si en sus propias batallas y triunfos su recuerdo había sido un faro, una brújula silenciosa en la tormenta. No era una obsesión que la consumiera, sino una parte intrínseca de su ser, tan natural como el color de sus ojos o el timbre de su voz. Era la certeza inquebrantable de que, en algún lugar, alguien la había amado con una intensidad que trascendía el tiempo y el espacio, una verdad que la sostenía como un roble centenario resiste las tempestades. Un día, mientras hojeaba un viejo álbum de fotos, sus dedos, ya marcados por el tiempo, se detuvieron en una imagen de un joven destino, sonriendo con una alegría despreocupada, con el viento en el cabello. Era una foto que ella misma había tomado en aquel verano lejano, en la orilla de un mar que parecía prometer eternidad, antes de que el mundo se interpusiera con sus exigencias y sus guerras. Sus dedos acariciaron el papel, sintiendo la memoria de aquel instante, la ligereza de la juventud y la promesa de un futuro que nunca llegó a materializarse como habían soñado. Pero en lugar de dolor, sintió una paz extraña, una serenidad que le envolvía como un cálido abrazo. Era la paz de saber que ese amor había existido, que había sido real y que, a su manera, había perdurado, como una estrella distante cuya luz sigue viajando a través del cosmos mucho después de que la estrella misma se haya extinguido. No era la primera vez que la memoria le jugaba estas pasadas, estas dulces emboscadas. A menudo, un aroma a jazmín, una melodía olvidada que de repente sonaba en la radio, o una frase escuchada al azar en la calle, la transportaban de vuelta a aquellos días de promesas y risas. Era como si el universo mismo se empeñara en recordarle que ese vínculo, aunque invisible a los ojos de los demás, seguía vivo, vibrando en alguna dimensión oculta. Sus hijos, ya adultos, con sus propias vidas y preocupaciones, a veces le preguntaban con curiosidad por qué nunca se había vuelto a casar después de la muerte de su esposo.
Alma sonreía con melancolía, una sonrisa que era un libro de historias no contadas, y decía con voz suave pero firme: algunos amores son tan grandes que ocupan una vida entera, incluso si no se viven por completo. Son como catedrales en el alma, que una vez construidas, no necesitan de otras para sentirse completas. No era una explicación que ellos comprendieran del todo, pero aceptaban la quietud en sus ojos, la sabiduría que emanaba de su respuesta, la certeza de una verdad que trascendía su entendimiento. Destino, por su parte, había cargado con el peso de su amor por Alma como una joya preciosa, un amuleto secreto, oculto a la vista de todos. Su vida había tomado un rumbo diferente, marcado por las responsabilidades y las expectativas de su familia, de su posición en la sociedad. Se había casado, había tenido hijos, había construido un negocio próspero que le había dado reconocimiento y estabilidad, pero en el corazón de su ser, Alma permanecía como una melodía inacabada, una promesa susurrada al viento, un verso que siempre buscaba su rima perfecta. A veces, en medio de una reunión de negocios o durante una cena familiar, su mente divagaba y se encontraba reviviendo un momento con Alma, un paseo por el parque, una conversación bajo la luna. Eran pequeños robos al tiempo, instantes de dulzura agridulce que lo anclaban a un pasado que, a pesar de todo, seguía siendo parte de su presente. En las noches de soledad, cuando el mundo se silenciaba y solo el tic-tac del reloj rompía el silencio, Destino sacaba una pequeña caja de madera de ébano, pulida por el uso. Dentro, guardaba una carta de Alma, escrita años atrás, con una caligrafía que aún reconocía con la misma facilidad que el rostro de sus hijos. La carta allí hablaba de sueños compartidos, de la esperanza de un futuro, juntos, de la inocencia de un amor que creía poder vencerlo todo. La había leído tantas veces que el papel estaba gastado, las dobleces marcadas, pero cada palabra resonaba con la misma fuerza que el día en que la recibió. Era su ancla, su recordatorio de que había existido una conexión que trascendía lo mundano, una prueba tangible de que su alma había conocido una pasión inigualable. Un día, su nieta, una joven curiosa y de espíritu vivaz, con la misma chispa en los ojos que Alma, encontró la caja mientras ayudaba a su abuelo a ordenar su estudio. «Abuelo, ¿qué es esto?», preguntó, con la inocencia que solo los niños poseen, señalando la caja con su pequeño dedo. Destino sonrió, una sonrisa que mezclaba tristeza y ternura, como el sol que se esconde tras las nubes. «Es una historia, mi niña, una historia de amor que el tiempo no pudo borrar y que sigue viva en cada uno de mis recuerdos». Le contó a su nieta, de forma velada, la historia de Alma, de cómo sus caminos se habían cruzado y separado, de los sueños que habían compartido y de la huella imborrable que ella había dejado en su vida. La niña escuchó fascinada, con los ojos muy abiertos, y Destino se dio cuenta de que el amor de Alma no solo vivía en él, sino que ahora se sembraba en el corazón de la siguiente generación, una semilla de esperanza y resiliencia. Era un legado, una enseñanza sobre la fortaleza del espíritu humano y la capacidad del amor para perdurar más allá de las circunstancias, como un faro que guía a los marineros a través de la niebla. Ambos, Alma y Destino, habían aprendido que el amor no siempre se manifiesta en la presencia constante o en la vida compartida. A veces, su forma más pura y duradera reside en la memoria, en la influencia silenciosa que moldea cada elección, en la certeza de haber sido amado y de haber amado, con una intensidad inquebrantable. Era una belleza agridulce, sí, como la última nota de una sinfonía melancólica, pero una belleza al fin y al cabo,
que enriquecía sus vidas de una manera que pocas experiencias podían igualar. ¿No era acaso la vida misma una sucesión de momentos agridulces, de alegrías mezcladas con tristezas, de esperanzas que se desvanecen y renacen, como las estaciones del año? La culminación de esta comprensión llegó para Alma en un atardecer de otoño, mientras los últimos rayos de sol pintaban el cielo de tonos anaranjados y violetas. Sentada en su jardín, observando cómo las hojas caían en un baile lento y grácil, sintió una conexión profunda con el ciclo de la vida y la muerte, con la impermanencia de todo lo terrenal y la eternidad de lo espiritual. No había arrepentimiento en su corazón, solo una profunda gratitud por haber conocido un amor tan puro, tan verdadero. Era como si una voz interior le susurrara que destino, dondequiera que estuviera, sentía lo mismo, que sus almas seguían conectadas por un hilo invisible. El dolor de la pérdida se había disuelto, dejando solo la esencia de un amor que se había vuelto eterno, no por su duración física, sino por su impacto inmenso y transformador en el alma. En ese instante de epifanía, Alma comprendió que el adiós no había sido el final, sino la metamorfosis de su amor. Se había transformado en un legado de fortaleza, de resiliencia, de una belleza trágica que había enriquecido sus vidas, de una manera que ninguna presencia constante podría haber logrado. Su amor no era una historia de fracaso, sino de triunfo del espíritu humano, de la capacidad infinita para amar, más allá de las barreras impuestas por el mundo. Una prueba de que el corazón puede encontrar plenitud, incluso en la ausencia. Y así, con el corazón en paz, con la serenidad de quien ha encontrado su verdad, Alma miró el horizonte, sabiendo que, aunque el tiempo había borrado las huellas de sus pasos en la arena, nunca podría borrar la marca de sus almas entrelazadas, grabada a fuego en el tejido del universo. La espera no había terminado, sino que se había convertido en una dulce anticipación de un reencuentro que trascendería lo terrenal, un reencuentro en el crepúsculo de sus vidas, donde el amor, al fin, encontraría su redención y su plenitud eterna. Y aunque el tiempo había borrado las huellas de sus pasos, nunca pudo borrar la marca de sus almas entrelazadas. En el crepúsculo de sus vidas, cuando el mundo exterior se desdibujaba y los contornos de la realidad se volvían tan etéreos como los recuerdos, Alma encontró una paz que la había eludido por décadas. No fue un reencuentro en la carne, no en el sentido que las novelas románticas prometen. Fue algo mucho más profundo, un eco en el alma que resonaba con la certeza de que ciertas conexiones no se rompen, solo se transforman. La vejez, con su manto de sabiduría y melancolía, había traído consigo una claridad que la juventud, con su impetuosidad, nunca pudo ofrecer. Alma se sentaba cada tarde en el viejo balcón de su casa, el mismo balcón desde donde, de niña, había soñado con un amor que trascendiera el tiempo. Sus manos, ahora surcadas por las líneas de una vida plena de experiencias, sostenían un pequeño camafeo de plata, el único objeto que le quedaba de destino. No era una fotografía, era un camafeo vacío, un símbolo, quizás, de la ausencia, pero también de la infinitud de lo que no necesitaba ser capturado para existir. El reencuentro comenzó una noche, no en el mundo de la vigilia, sino en el reino onírico, donde las barreras del tiempo y el espacio se disuelven como azúcar en el agua. Destino apareció ante ella, no como el joven vibrante que conoció bajo la lluvia, sino como el hombre que habría sido, con la sabiduría en sus ojos y la misma sonrisa tierna que había grabado en su memoria. No hablaron con palabras, sino con la quietud de las almas que se reconocen. Fue un diálogo de miradas, de caricias invisibles,
de la comprensión mutua que solo los años de anhelo pueden forjar. En ese sueño, pasearon por un jardín que Alma nunca se había visto, pero que sentía como propio. Un jardín donde las flores nunca se marchitaban y el sol siempre se ponía con los colores más suaves y prometedores. ¿Acaso no es el amor más verdadero aquel que florece en la imaginación, intocable por la aspereza del mundo real? Un día, su nieta Clara, una joven con el mismo espíritu inquisitivo de Alma, encontró una caja de cedro en el ático. Dentro, entre encajes y cartas amarillentas, halló un pequeño diario, escrito con una caligrafía elegante y desconocida para ella. Era el diario de destino. Alma, con la vista ya cansada, pidió a Clara que se lo leyera. Y así, palabra por palabra, página por página, Destino volvió a la vida. No solo para Alma, sino para una nueva generación que escuchaba, fascinada, la historia de un amor que desafió las convenciones y el tiempo. En las páginas, Destino hablaba de sus miedos, de sus esperanzas y de cómo cada decisión de su vida, cada camino tomado, había estado, de alguna manera, influenciado por la memoria de Alma. Había una entrada que Alma nunca olvidaría, fechada años después de su última despedida. Hoy vi a una mujer en el mercado. Su risa me recordó a la tuya, Alma. Y por un instante, el mundo se detuvo. Me pregunto si tú también, a veces, encuentras ecos de mí en la multitud. La vida sigue, y con ella, las responsabilidades, los compromisos. Pero mi corazón, mi alma, siempre te busca. ¿Es esto una condena o una bendición? Alma cerró los ojos, sintiendo cada palabra como una caricia tardía. No había reproches, solo una profunda comprensión de que ambos habían hecho lo mejor que pudieron con las cartas que el destino les había repartido. La lectura del diario se convirtió en un ritual vespertino. Clara leía y Alma escuchaba, a veces con lágrimas en los ojos, a veces con una sonrisa serena. Era como si Destino estuviera allí, sentado con ellas en el balcón, compartiendo los atardeceres. La redención no era un acto grandioso, sino una serie de pequeños momentos de comprensión, de perdón, de aceptación. La culpa por las oportunidades perdidas se disolvía con cada palabra leída, reemplazada por la certeza de que su amor había sido tan real y tan poderoso que había trascendido la necesidad de una vida compartida. El amor, como un río subterráneo, había fluido bajo la superficie de sus vidas, nutriendo sus raíces, incluso cuando no podían verse. La paz que Alma buscaba no estaba en el olvido, sino en la plena aceptación de que su historia, con todas sus penas y alegrías, era perfecta tal como era. Era un tapiz tejido con hilos de oro y plata, de luz y sombra, y cada nudo, cada imperfección lo hacía más hermoso. ¿No es así como se construyen las vidas? ¿Con las decisiones que tomamos y las que no? ¿Con los amores que se concretan y los que se quedan en el anhelo? El amor de Alma y Destino se había convertido en una leyenda familiar, una historia contada en voz baja, con un respeto reverencial por la profundidad de sus sentimientos. Clara, sin saberlo, se convirtió en la guardiana de esa memoria, la voz que mantenía viva la llama. Se dio cuenta de que el amor no se mide por el tiempo que se pasa juntos, sino por la huella que deja en el alma, por la forma en que transformas a las personas, incluso a las que nunca lo vivieron directamente. La historia de Alma y Destino era una prueba de que algunas almas están destinadas a encontrarse, a amarse y a dejar una marca imborrable, más allá de cualquier barrera física. Era un amor que se había negado a morir, persistiendo como el eco de una melodía antigua en el viento. Una tarde, mientras Clara leía la última página del diario, un rayo de sol se filtró por la ventana, iluminando el rostro de Alma. En ese instante, Alma sintió una presencia, no solo en su memoria,
sino en el aire que respiraba. Abrió los ojos, y en el horizonte, entre las nubes anaranjadas del ocaso, le pareció ver una silueta difusa, la forma familiar que su corazón había anhelado por tanto tiempo. No era una visión, no era un fantasma, era la culminación de una vida de espera, la certeza de que el amor es una energía que no se extingue. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no era de tristeza, sino de una profunda, serena alegría. Era la lágrima de la comprensión, del perdón, de la redención. Era la lágrima de saber que, a pesar de todo, lo había logrado. Sus almas, separadas por la vida, se encontraban finalmente en el vasto e ilimitado espacio de la memoria y el espíritu. El tiempo, ese cruel arquitecto de distancias, se había rendido ante la inmensidad de su conexión. Alma cerró los ojos por última vez, no con un suspiro de resignación, sino con una sonrisa de plenitud. Su mano, aún aferrada al camafeo vacío, se relajó. En ese momento, el aire se llenó con el tenue aroma a jazmín, la flor que Destino siempre le había regalado. Clara, al ver la paz en el rostro de su abuela, supo que había presenciado algo sagrado. El amor de Alma y Destino no había sido una tragedia, sino una epopeya, un testimonio de la resiliencia del corazón humano. Se había transformado en un legado, una historia que susurraba la verdad de que el amor verdadero no necesita un final feliz para ser eterno. Necesita ser sentido, vivido y recordado. Y en ese recuerdo, en esa memoria compartida, residía la verdadera inmortalidad. Y así, la historia de Alma y Destino se convirtió en un faro para aquellos que creían en la magia de las conexiones inquebrantables. Un recordatorio de que, incluso cuando el mundo intenta separarnos, hay hilos invisibles que unen a las almas, hilos que el tiempo no puede cortar y que la distancia no puede deshilachar. Porque el amor, en su forma más pura, es un eco que resuena a través de la eternidad, esperando ser escuchado. La historia de Alma y Destino nos enseña que el amor verdadero, en su forma más pura, es eterno, incluso si se vive solo en el recuerdo, dejando un legado imborrable en el corazón y el espíritu.